Aleluya, muy buenos días hermanos. Qué bueno que tenemos una nueva oportunidad de poder presentarnos ante ustedes y poder seguir estudiando, poder continuar con nuestro estudio que llevamos, la familia integral, y hemos estado hablando, el domingo pasado estuvimos hablando sobre un punto muy delicado, decíamos, y algo cuesta mucho entenderlo, asimilarlo, lo que es el punto de autoridad en la familia. Y nos cuesta entender el principio de autoridad, no solamente dentro de la familia, sino en todos los contextos. Pero decíamos que la base para que podamos entender y asimilar ese principio de autoridad lo vamos a encontrar dentro de la familia misma. En el seno de la familia nosotros vamos a aprender a lo que es este principio de autoridad, para que ya cuando vamos a la sociedad a nosotros no nos cuesta, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Estuvimos hablando de algunos puntos. Decíamos que la unidad en la familia o la autoridad en la familia depende de la unidad que nosotros tenemos, asimilar cada uno de nosotros nuestros roles. Hablamos también la vez pasada de que Satanás conoce muy bien el poder, el potencial que existe en una familia unida, y por eso es la lucha de Satanás por desintegrar las familias. Y una de las cosas que lleva a que las familias se desintegren es precisamente porque no asumimos nuestros roles, los roles que Dios nos dejó, basados en ese principio de autoridad. Entonces, cada quien busca ser el protagonista, podemos decirlo así, dentro de su familia. Cada quien está luchando por alcanzar poder, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando un poco de eso hoy para que entendamos, comprendamos un poco mejor. Definíamos que el principio de autoridad, lo definíamos el domingo pasado, el principio de autoridad está basado en la humildad, y poníamos como ejemplo a Cristo mismo, el sacrificio de Jesús. Jesús recibió ese principio, digámoslo así. Él recibió autoridad, le fue dada autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque él tenía esa autoridad. Pero ¿mediante qué reafirmó eso? Mediante la humildad. Filipenses decía que por causa de esa muerte que él tuvo, ¿verdad?, por todo lo que padeció, él aprendió obediencia, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo, dice la Biblia, y vino a morir en una de las muertes más crueles. Hablábamos de eso, la muerte en la cruz, una muerte muy cruel y deshonrosa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dio el camino, nos mostró el camino, nos mostró las pautas a seguir para continuar, para alcanzar ese principio. Dios quiere que nosotros también tomemos autoridad. La autoridad Él nos la ha delegado a nosotros. Pero ¿por qué no es efectiva? ¿Por qué no es funcional? Bueno, porque la andamos buscando por otros medios, ¿verdad? No confundamos poder y autoridad, dominio y autoridad. Dios nos ha delegado autoridad, pero muchas veces nosotros lo que queremos es dominar a los demás, tener poder sobre los demás, y eso es algo completamente errado, erróneo, ¿verdad? Recordemos, como familias cristianas, como hijos de Dios, se nos hace un poco más fácil asimilar estos términos y estos conceptos, porque el Espíritu nos ayuda. Pero para una persona del mundo es un poco más difícil. Hoy vamos a ver lo que es esas líneas de autoridad, ¿verdad? Si nosotros imagináramos, tenemos un organigrama y Dios ha dictado eso. Eso es un organigrama básico dictado por Dios, y hoy vamos a ver esa línea de autoridad. Una línea de autoridad que existe. Está Dios, y en el orden, ¿verdad?, hacia abajo está el padre de familia, la madre de familia, y al final en la línea de autoridad están los hijos. Entonces, esa es la línea de autoridad que nosotros tenemos y que respetamos dentro de la familia. Recuerda, estamos hablando de una familia integral, una familia unida, una familia que ya lograron compenetrarse bien y están todos unidos y todos trabajan de la misma forma. Recordamos el versículo: cordón de tres dobleces no se romperá fácilmente. ¿Por qué?
porque Dios quiere que seamos familias unidas, familias integradas. Ahí no puede llegar Satanás y destruirnos, porque decíamos que el principio de Satanás es divide y conquistarás. La división es la herramienta, el arma que utiliza Satanás para desintegrar todo, ¿verdad? Comienza a meter división. Y hoy vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Si usted puede buscar en su Biblia, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 21. Quizás no lo vamos a leer todo, pero vamos a tomar algunos versículos ahí que nos van a dar un poquito más de luz. Efesios 5, 21. Y vamos a esperar que usted lo tenga, ¿verdad? Y aquí nos muestra nuevamente el principio de autoridad que ya vimos. Dijimos que para entender y para recibir ese principio de autoridad, pues nosotros debemos de actuar con humildad como lo hizo Cristo. Cristo fue humilde, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Dejó su condición de Dios, de hijo de Dios, dejó su trono allá en el cielo y dejó su condición allá para venir a humillarse. Y no se humilló en el sentido de que vino a vivir pobrecito y nació en un pesebre. Sí, fue parte del acto de obediencia que él hizo, pero la humillación más grande para Cristo fue la muerte que él recibió, el castigo, el desprecio de la raza humana, el desprecio de su pueblo, ¿verdad? Que no comprendieron. Y hoy en día todavía estamos igual, ¿verdad? Hay mucha gente que no comprende cuál fue el sacrificio de Cristo, en qué consistió esa humillación. Porque ser humilde no es venir y nacer en un pesebre, ¿verdad? La humillación de Cristo no fue eso, ¿verdad? Sí, hizo un voto de pobreza y anda viviendo pobre porque él es humilde. No, la humildad no es una condición así de vida, no es algo de la forma en que vivimos. La humildad es una actitud del corazón. La humildad es una actitud del corazón. No tiene nada que ver con la ropa que me pongo, con los zapatos que uso, con la casa donde vivo. No, eso no. Eso son apariencias. Cristo vivió, Cristo fue humilde por su actitud, por la obediencia que él tuvo. Su actitud fue ser humilde, humillarse. Y mire Efesios 5, 21, con lo que empieza hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire este principio, es el mismo principio que Cristo utilizó. Cristo se sometió a la voluntad del Padre y luego vino y se sometió también aquí, ¿verdad? Cuando le está interrogando Pilato, pues Jesús solamente le dice, ninguna autoridad o la autoridad que tú tienes sobre mí, pues si no te la hubieran dado de arriba, no la tuvieras. Jesús se sometió a esa autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Si Jesús hubiese clamado, llamado ángeles, digamos, lo hubieran podido librar. El poder que tenía Cristo, podía hacer muchas cosas. Pero esa es la humildad, es una actitud del corazón, es una actitud en el corazón y él se sometió a esa línea de autoridad. Pero eran los romanos y lo querían matar, no hubiese hecho eso. Él tenía muy claro su objetivo, qué era lo que él quería lograr, qué era lo que él quería alcanzar y sabía que para poder redimirnos a nosotros de la ley del pecado, para poder redimirnos del pecado y liberarnos de la esclavitud en que estábamos, era necesario que él pagara un precio, y ese fue un precio de sangre. Y él estuvo dispuesto a hacerlo, y se sometió. Se sometió al juicio mal hecho, mal elaborado, un mal juicio que hicieron sobre él los judíos, los romanos. Él se sometió. Entonces, ese es el punto que nos cuesta a nosotros hoy en día, someternos. ¿Por qué nos cuesta someternos? Bueno, porque para someternos tenemos que renunciar a nosotros mismos. Para poder alcanzar el principio de humildad que hemos estado aprendiendo, ese principio de humildad, tenemos que aprender a someternos, a negarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta.
En la familia nosotros debemos de aplicar estos principios y la línea de autoridad. ¿Queremos bendición en nuestra familia? ¿Queremos que nuestra familia sea bendecida? ¿Queremos tener familias prósperas y bendecidas? Sigamos los principios de Dios. Dios dejó establecido esto, ¿verdad? Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Le repito el organigrama, ¿verdad? Que tenemos es Dios, abajo de esa línea de Dios, que está Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo lo menciona así, a Jesús como la cabeza de la iglesia. Pone ese ejemplo, ¿verdad? De someternos a Cristo. Entonces, después de la línea de autoridad que está Dios, abajo, en la familia, ya dentro del hogar, está el padre de familia, ¿verdad? El padre de familia. Abajo, la madre de familia. Y por último en la escala, están los hijos. Si nosotros aprendemos ese principio, nuestra familia va a ser una familia exitosa, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo, ahí mismo en Efesios. Nos vamos a quedar ahí en Efesios 5. Del 21, usted lo puede leer hasta el capítulo 6, versículo 3. Hoy solamente vamos a sacar algunos versículos. El versículo 22, oiga bien, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. También aquí hay un misterio, podemos decir, ¿verdad? Que solamente lo podemos comprender, asimilar y aceptar los cristianos. Para las familias seculares es un poco difícil, pero si usted es parte de una familia secular, lo invito a que intente esto. Dele cabida a Cristo en su corazón, dele cabida a Cristo en su hogar, en su familia, y verá que las cosas van a ir mejorando, van a ir cambiando, porque Dios ha establecido una línea de autoridad, un principio de autoridad, para que nos vaya bien a nosotros. Entonces, si usted no es cristiano y está viendo este video, lo invito a que usted pueda decirle a Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón, y transforma mi familia, ayúdame a que mi familia vaya orientándose realmente de la forma que tiene que ser, ¿verdad? Dele espacio a Dios en su corazón, en su hogar. Dios quiere que nosotros comprendamos esto. Dios, luego el hombre, y pone Pablo aquí el ejemplo, dice, las casadas, las mujeres, ¿verdad? Las esposas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Obviamente, ¿verdad? Los maridos, los esposos, debemos estar sujetos ¿a quién? A Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, entonces la línea de autoridad se va cumpliendo. Dios, nosotros estamos sometidos a Dios, ahí están los esposos, y las mujeres están sujetas, sometidas al esposo. Ojo con la palabra y con el juego de palabras, porque estas son las que no les gustan a muchas personas. Hoy en día el humanismo está avanzando más a pasos gigantes, ¿verdad? Y el humanismo dice que esto no puede existir, ¿verdad? El humanismo y esas corrientes que han surgido, sobre todo las feministas, no aceptan esta palabra. Someterse, que una mujer sea sumisa y sometida al marido, no, eso no puede existir, ¿verdad? Las mujeres, dicen, tienen libertad, tienen derecho, ellas pueden hacer lo que quieran y no son esclavas de nadie, no son esclavas en el hogar, no están sometidas, no tienen por qué someterse, porque la mujer hoy en día estudia y se ha liberado, se ha quitado vendas de los ojos. Mentira, eso es un concepto humanista, es un concepto que lo que está haciendo es enaltecer el yo, enaltecerse a sí mismas y buscar dominio, supuestamente dominio. Pero ¿cuál es la línea de Dios? Y Dios no está diciendo que el hombre es el que le va a tener la bota puesta en la nuca, digamos, en el cuello o en la cabeza, en la cara a la mujer, y que como el hombre es el
el rey del hogar, como es el líder, es la autoridad máxima en el hogar, entonces le va a tener la bota puesta en el cuello a la mujer y la va a castigar, la va a golpear cuando quiera. No, tampoco se está refiriendo a eso, ¿verdad? Porque el hombre está sometido a Dios, y si el hombre se somete a Dios, entiende los principios que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Está entendiendo que su autoridad es condicionada de Dios. Recibe de Dios también la sabiduría para poder dirigir el hogar, ¿verdad? No es que Dios le dice, sí, ahora sí, sos el jefe y podés matar, porque no está hablando de jefes, ¿verdad? De dueños, no, está hablando de un liderazgo, perdón, está hablando de un liderazgo dentro del hogar. Los hombres, los esposos, los maridos, son los líderes en el hogar. Hablándolo espiritualmente, somos los sacerdotes del hogar, somos los encargados de eso. ¿Estamos asumiendo nuestro rol como líderes? El líder no es aquel que dice, hace esto, hace lo otro, anda aquí, anda allá, obedéceme porque si no te voy a golpear. El líder es aquel que motiva a todo el equipo a poder avanzar. Hagámoslo, sí podemos, yo sé que sí podemos, vamos, hagamos aquí, hagamos esto, lo otro, ¿verdad? Ese es el verdadero líder. Y Dios quiere que los hombres asumamos nuestro rol como líderes dentro del hogar. Pero para que un líder sea funcional, necesita un equipo que lo apoye, un equipo que lo acompañe. Y aquí es de donde depende todo. Si el hombre tiene la sabiduría de Dios, sabe cómo coordinar a su equipo, al equipo que Dios le ha puesto, que en este caso es la familia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Seguimos hablando entonces de esa palabra, someterse. Someteos unos a otros. Sigan el principio de autoridad. El hombre se somete a Dios, entonces la mujer obviamente busca la cobertura del marido, busca someterse también al marido, porque sabe que el marido está teniendo sabiduría de Dios. Sabe que el marido tiene sabiduría de Dios porque lo busca él, porque respeta esa línea de autoridad. Luego en la línea, si nosotros nos vamos a... Usted puede leer el pasaje todo en su casa, es un pasaje muy bonito y nos amplía mucho sobre cuál es nuestra relación en el hogar. Pero vámonos al capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, sigue la línea de autoridad. Después del padre, la madre, y abajo, en la escala básica, digamos, están los hijos. Y Dios le da una orden a los hijos también. Una orden que es someterse también. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Si usted se fija, aquí ya no dice obedece a tu papá, solamente a él, porque es la autoridad. Tu mamá no vale, ¿verdad? Tu mamá no vale. En la línea de autoridad dice que tu papá es el jefe y solamente a él lo vas a obedecer. Entonces, obedece solamente a tu papá. Tampoco dice a tu papá no le pares bola, obedece únicamente a tu mamá. Dice obedece a vuestros padres. Los hijos tenemos una responsabilidad más grande o tenemos que entender también que ese principio, someternos a nuestros padres. No que mi papá no me quiere, que mi mamá no me quiere y queremos parcializar. Ahí es donde entra el juego y la astucia de Satanás, que ha invadido muchos hogares y ha fraccionado familias hoy en día. ¿Y cómo lo ha hecho? Precisamente con eso. Ha dividido las familias. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en el hogar? No, aquí mando yo, porque soy el marido, porque soy el hombre, a mí me tienen que obedecer. Y la mujer, por otro lado, no le pares bola a tu papá. Aquí la que manda soy yo. Aquí se hace lo que yo digo. Yo lo voy a convencer, yo voy a ver cómo le hago y de todas maneras, hacer lo que vos querrás, yo me encargo de lo demás.
una división en el hogar. La mujer peleando su puesto, supuestamente, ¿verdad? Poder, buscando poder. Y el hombre peleando poder. Si nosotros entendemos el principio de humildad y de someternos, nadie va a andar buscando poder, ¿verdad? Si nos sometemos a la línea de autoridad, yo no voy a reclamar mi poder, ni la esposa va a reclamar su poder, sino que nos sometemos. Nos adaptamos a lo que Dios ya dejó establecido y el hogar va a funcionar muy bien. El hogar va a avanzar, va a caminar y todos vamos a poder marchar juntos y vamos a alcanzar metas y objetivos dentro de la familia, tanto espirituales como materiales. Entonces, el problema en los hogares es que el hijo busca, ¿verdad?, al papá o a la mamá. Ay, fíjese que yo quiero esto, quiero lo otro, pero a mí me da miedo mi papá. Yo no le digo a él, déjeme salir, déjeme ir a tal lugar, yo voy a venir, pero no le diga a mi papá. ¿Ah? ¿Y qué hace? Sí, andate, le dice la mamá. Está bien, andate. Y cuando llega el papá y pregunta dónde está fulano o la fulana, ya está acostado, es que se sentía mal. Ah, vaya, está bueno. Ni siquiera averigua, no investiga. La otra solapando, ¿verdad? Son tapaderas, como decíamos nuestros ancestros, ¿verdad? Decían nuestros papás, tapaderas, está solapándole las mentiras, ¿verdad? Estamos encubriendo cosas. Entonces lo que estamos haciendo es fraccionando. Ah, entonces yo mejor me hago al lado de mi mamá. A mi papá no le paramos mucha bola. Yo me hago al lado de mi mamá porque mi mamá sí me entiende. O al contrario, mi papá sí me entiende, a mí mi mamá no me entiende. Y ya vemos como que hay enemigos en la familia. La enemiga es la que regaña o el enemigo es el que regaña, el que castiga. No estamos trabajando juntos. Someteos a vuestros padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecemos nosotros la línea de autoridad. Obedecemos el plan de Dios. Y aparte de eso, como hijos, recibimos una recompensa que es bendición y larga vida. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la bendición que Dios da a los hijos. Todos somos hijos. Pero la bendición que nosotros tenemos, la recompensa que Dios nos ha dado, es por parte de nuestra obediencia, de aprender a someternos. Y aquí el punto, hermanos. Si en el hogar aprendimos a someternos a las autoridades establecidas en el hogar, no nos va a costar someternos a las otras autoridades que hay establecidas en el resto del mundo. Porque aprendimos el principio de autoridad en el hogar. Y eso es lo que tenemos que luchar como familias hoy en día. En este tiempo debemos procurar establecer, enseñar, marcar esos principios, esas líneas de autoridad en la familia. Que los hijos entiendan, que los hijos comprendan que hay una línea de autoridad establecida por Dios. No que aquí mando yo porque soy el papá y porque soy más grande y grito más y si no me hace caso le pego y lo golpeo y le saco sangre. No, no es eso. No es de que aquí mando yo porque así se hace y punto. Porque yo digo y yo mando y nadie me dice lo contrario. Porque el que me lleve la contraria lo voy a golpear. No, no es eso. Una línea de autoridad establecida por Dios. Enseñarle a nuestros hijos que si aprende a someterse a las autoridades, le va a ir bien en la vida. Enseñarle a nuestros hijos que si aprende a respetar las líneas de autoridad, va a tener larga vida en la tierra. Todo lo que emprenda le va a salir bien. A los lugares donde llegue a trabajar le va a ir bien. ¿Por qué? Porque va a someterse a las autoridades que están establecidas. Aquí mando yo, ¿verdad? A tu papá no le hagas caso. A mí decime las cosas. A tu mamá no le pares bola, ella no vale nada. Soy yo el que valgo. Estamos enseñándole mal a nuestros hijos. Como padres nos tenemos que unir y tomar decisiones para corregir, para orientar, para guiar. Y nuestros hijos van a ver de que no van a poder acercarse a un lado porque la relación no está parcializada. Ah, yo voy a llegarle a mi papá y mi mamá no va a decir nada porque mi papá es el que manda.
O voy a ir donde mi mamá porque mi papá no le para bola. Él no dice nada. El hijo va a saber que lo que diga la mamá es lo que dice el papá, porque están unidos. Los padres están unidos. Mamá, ¿puedo ir a tal lugar? Consultémoslo con tu papá, ¿verdad? Mamá, ¿puedo comprar tal cosa? Mamá, ¿me da permiso de esto? Consultémoslo con tu papá, ¿verdad? Y luego va con el papá y lo mismo, consultémoslo, vamos a ver con tu mamá. No es de que el papá va a tomar la última palabra y la decisión final, consultémoslo, esa es la unidad, es el liderazgo, hablemoslo y las cosas se arreglan ahí. Cuando nosotros salimos a trabajar, no vamos a tener dificultades. Cuando nosotros nos enfrentemos a la sociedad, no vamos a tener dificultades porque aprendimos esta línea. Dios quiere que la sociedad de hoy en día sea distinta, sea mejor, que cambie. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Si nosotros aplicamos los principios que Dios dejó establecidos para nosotros. Hermanos, aprendamos. La clave aquí está en el versículo 21 del capítulo 5 en Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No valgo yo. El yo tiene que morir, porque la actitud es ser humildes, someternos a aquellos que están en eminencia, aquellos que están sobre nosotros. Dios respalda ese principio de autoridad y Dios quiere que nosotros comencemos a aplicarlo en nuestras familias. Hermanos, comencemos a dar muestras de cambio, comencemos a ver que hay cosas mejores que Dios tiene para nosotros, pero si nosotros seguimos sus principios, que Dios nos ayude para seguir adelante. Todavía nos falta un poquito aquí con estos temas y vamos a continuar, pero por hoy nos quedamos aquí. Aprendamos entonces principios de autoridad, humildad y aprender a someternos. Señor, ayúdanos, danos gracia para poder avanzar, para poder entender los principios que tú has establecido en la Biblia para nuestro bienestar. Ayúdanos, Señor, que nuestras familias sean restauradas en este tiempo y que juntos podamos, oh Dios, a trabajar como familias para sacar adelante nuestra familia y nuestra sociedad, para poder ver que hayan cambios, Señor, que como cristianos realmente estemos siguiendo los lineamientos que tú nos has dado. Ayúdanos a someternos así a ti para que marche todo bien. Dios, gracias por la vida que nos das, gracias por tus bondades, gracias por tu palabra que ha sido hablada en este tiempo. Tú nos hablas a nuestro corazón. Ponga en nosotros el deseo de cumplirla y de salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.